Regálele palmas, pues, al que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Estoy aquí con el permiso de la hermana Lenny, que a ella le tocaba, ¿verdad? No estoy abusando, ¿verdad? Ella me cedió y yo, pues, todo lo que es para Dios no le digo que no, ¿verdad? Porque sabe que es maravilloso alabar al Señor, ¿verdad? Y con lo que usted sabe hacer, agrade a Dios. Yo agrado a mi Dios con lo que Él me ha permitido aprender durante el recorrido, ¿verdad?, que tengo de trabajar en el Evangelio ya ordenado, en comunión desde el 2018. Hemos trabajado en las Escrituras y Dios nos ha dado la oportunidad de, a través del estudio y a través del entendimiento que solo Él lo da, es que es maravilloso estudiar este libro y uno, déjeme decirle, se alimenta a diario con la palabra. Este es el pan del saber, ¿verdad? Así que los que estudian Biblia yo los bendigo, ¿verdad? Porque allí encontramos verdaderamente las respuestas que queremos. Vamos a ir a la Biblia porque quiero que estudiemos juntos. Gloria a Jesús. Vamos a ir ahí a Romanos. Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Romanos 1, 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Si podemos ahí un poquito tratar de controlar los niños, los que estén adentro y los que estén afuera, protegemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema el poder del Evangelio. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene poder? Porque el Evangelio tiene poder, usted y yo estamos acá. Y déjeme decirle que este pasaje lo habla un varón llamado, conocido antes de su conversión, llamado Saulo. Saulo de Tarso se llamaba Saulo antes del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y este hombre dice esto porque él fue cambiado. El Evangelio lo transformó y a través de la conversión que él tuvo, el encuentro que tuvo con Jesucristo, su vida cambió radicalmente. Tanto que dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque ya no hay excepción de personas. Ya no hay, con la venida de Cristo, ya no hay excepción de personas. Así que, estimados hermanos, vamos a hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso antes de su conversión, que tuvo un encuentro con el que cambia, porque sabe que el Evangelio significa buenas nuevas y Jesucristo fue el portador del Evangelio. Y para que alguien que ande en el mundo cambie verdaderamente, tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Para que alguien sea drogadicto, para que alguien sea alcohólico, para que alguien sea asesino y venga a este lugar, es que tuvo que tener un encuentro con Jesús. Porque nadie va a cambiar así de la noche a la mañana, va a cambiar teniendo un encuentro con Jesús. Y vamos a hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 8. Hechos 8. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Cristo.
Yo bendigo esta hora de iglesia porque aunque somos pocos, pero yo un día tengo fe que voy a ver llena esas sillas. Yo tengo fe que esas sillas se van a llenar. Porque no lo vamos a confirmar porque están aquí nosotros, sino que un día vamos a ver esas sillas llenas por el poder de la palabra. Dice así la palabra, Romanos, su lugar, Hechos 8:1. Y Saulo consistía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hermanos piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿quién? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y los entregaba en la cárcel. Estamos viendo un hombre que era asesino, que arrastraba tantos hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Dice que él era celoso, pero de la religión. El apóstol Pablo fue adoctrinado bajo estrictas normas de defensa del judaísmo. Fue exclusivamente entrenado y él no le importaba matar si le era posible, con tal de defender un evangelio equivocado. Pero cuando vino a Jesucristo, su vida cambió y ya no perseguía, al contrario, lo deja un legado en la palabra. Este hombre era un hombre asolador, dice que asolaba. ¿Quién es el asolador? El asolador viene siendo alguien, en la Biblia lo describe en el Nuevo Testamento, que el desolador es el diablo. Por lo tanto, Saulo no iba solo, Saulo iba acompañado en aquellos tiempos con pensamientos satánicos en destrucción de una iglesia. Pero el que se pone con Cristo fracasa. El que se pone con Cristo o cambia o Dios le corta la vida. Pero cuando hay un encuentro verdaderamente con Jesús, las personas cambian porque cambian. Y aquí estoy yo que soy testimonio. Y aquí está usted que es testimonio. Cambiamos porque cambiamos. Por eso no debemos de avergonzarnos del poder del evangelio. Dijo Pablo, yo no me avergüenzo, pues yo tampoco. Yo tampoco me avergüenzo, porque yo hablo lo que está escrito y aprendido de esos varones que se bajaron sus pantalones y que murieron defendiendo el evangelio, pero que en un tiempo estaban en contra de la iglesia de Dios. E imagínense que cuando mataron a Esteban, el apóstol Saulo estaba. El apóstol Saulo, cuando mataron a Esteban, él estaba presenciando la muerte de Esteban. Allí dice que estaba Saulo, empezaba a ser entrenado bajo el judaísmo, y dice que cuando mataron a Esteban, pusieron la ropa de Esteban sobre los pies de un varón llamado Saulo, que en aquellos tiempos perseguía a la iglesia. Por eso el evangelio dice que el evangelio es poder, porque puede ser asesino, puede ser lo que sea. Si Dios lo llama, venga. Y no espere, como dijo un varón, un testimonio, no espere que Dios le ponga el hacha para que venga. Mira un testimonio que de un varón dijo, yo no quería venir, dijo, hasta que perdí la vista, hasta que quedé ciego tuve que venir. Pero ¿por qué no vino antes? Dije, ¿por qué yo no llegué antes, sino que tuve que esperar que Dios me dejara ciego? Porque Dios muchas veces llama y a veces queremos
no obedecer a su llamado, pero es que cuando Él llama, cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, debe de hacer lo que Saulo hizo. ¿Verdad? Podríamos hablar de perseguidor a predicador. Podríamos hablar de perseguidor de la iglesia de Cristo a predicador de la iglesia de Cristo. Dios nos ha dejado un gran legado a través de estos varones que verdaderamente se convirtieron. Dice la última misión que Saulo iba a llevar a cabo era una misión que iba a ser, que probablemente iba a terminar con la vida de todos los discípulos. ¿Y sabe qué? Cristo cuida de los suyos. Dice que fue un del sumo sacerdote llamado Caifás y le dijo: yo quiero que me des cartas, quiero que me autorices, porque voy a traer esos cristianos que se llaman creyentes y los voy a traer y los voy a meter presos. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oiga bien, dame cartas. Dice la palabra que inclusive Pablo dice: yo fui celoso de mi religión. Dice que Saulo fue adoctrinado y fue entrenado por un varón llamado Gamaliel, uno de los hombres más entrenados del judaísmo, uno de los hombres más sanguinarios del judaísmo. Fue adoctrinado bajo la ley judía. Pero cuando Cristo cambia, puede ser adoctrinado en la religión, puede ser como sea. Cuando Cristo cambia, transforma y la gente tiene cambios radicales en su vida. Y él mismo dijo: porque el evangelio no es religión, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Y este varón verdaderamente tuvo que tener un encuentro con Cristo. Verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dijo Saulo? Sigamos. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga bien, yo no sé si Pablo iba en caballo, iba en burro o iba en carroza. La película lo sacan en caballo, pero no sabemos. Pero que iba a traer a los cristianos, sí era cierto. Y se topó con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se encontró con el que cambia vidas. Se encontró con Jesucristo y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted sabe qué es un aguijón? Si no lo sabe, hoy lo va a saber. ¿Sabe qué es un aguijón? Que usted siembra una lanza y empiece a darle cabezazos a esa lanza. ¿Qué va a pasar? Y empiece a darle con la frente a esa lanza. ¿Qué creen que le pasaría? Se topó, le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Cuando hay un encuentro, usted tiene que decirle. Cuando usted vino a Cristo, algo lo impulsó a venir a este camino.
Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Con tal si Pablo resiste al llamado que Dios le está haciendo. Con tal si Pablo resiste al llamado que Dios le está haciendo. Un varón que fue, pero cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque el que persigue la iglesia de Cristo, el que persigue a un creyente, el que persigue a un evangélico, persigue a Cristo. Ni la magia, ni los satanistas se meten con un evangélico. Nadie se va a meter con un evangélico convertido, nacido de nuevo. Porque Dios los ha transformado, porque Dios los ha cambiado. Y este varón antes arrastraba, antes asesinaba, antes inclusive hasta violaba a las mujeres. Pero cuando vino un cambio radical en su vida, este varón verdaderamente cambió. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, gloria a Dios, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, ya que no iba solo, para que él tuviese órdenes, para que él tuviese cartas donde el sumo sacerdote le dice, mira, allá en Jerusalén, allá en Samaria, mira, allá está un grupo, allá está otro grupo, allá está otro, te ordeno que los traigas. Cuando ya Jesucristo mira que la iglesia está en peligro, debe de poner un alto. Porque dice que Cristo manda ángeles para que guarden a sus escogidos. Y no podía permitir que Saulo llegara a distintas partes, él tenía que ponerle un alto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver. Ellos no vieron a nadie, la voz solo era para Saulo. Solo al apóstol Pablo ocupaba a Cristo, porque sabía de qué era capaz. El Señor sabe de qué usted y yo somos capaces. Él no va a llamar a alguien que sea cobarde, porque hay gente que está allá afuera, pero que no es cobarde, hasta para hacer lo malo tiene valentía. Entonces dice el Señor, ese me va a servir en el Evangelio, porque es aventado para el Evangelio y que era aventado, ¿verdad? Ese me va a servir, porque Pablo se pulía para hacer lo malo, y es que hay personas que piensan que están en lo correcto, pero están equivocados. La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de muerte. Pablo, antes de su conversión, él pensaba que estaba en el camino correcto. Y mucha gente ahora anda de allá para acá, pero no sabe ni a dónde está parado. No sabe ni qué está haciendo, dónde está. Entonces debemos de tener un encuentro con Jesucristo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayuno forzoso. Oiga bien. Ayuno forzoso. Tal vez Pablo no ayunaba ya cuando era judío, pero el Señor lo deja ciego y lo van a encerrar y lo meten 3 días donde no bebió ni comió y estuvo con ceguera. Pero el Señor lo estaba preparando.
Gloria a Dios. Y yo quiero que vaya conmigo donde un hombre es llamado Ananías, un varón piadoso, un varón santo, que cuando el Espíritu Santo le habla, se sorprende. Y se le quiso oponer a Cristo cuando le dijo, Ananías, Ananías. ¿Cómo le contestó Ananías? Heme aquí, Señor. La palabra heme aquí quiere decir, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy, Señor? Pero dice que le dijo, quiero que vayas a tal parte, porque allá hay un hombre llamado Saulo y te ha visto en una visión que tú pones la mano sobre él y recobra la vista. ¿Y qué dijo Ananías? Señor, he oído muchas cosas de este hombre. ¿Cómo es posible que ahora tiene autoridad? Este señor tiene autoridad para matar, para asesinar, para matar mujeres. ¿Cómo es posible, Señor? Pero es que el Señor nadie se le opone. Cuando Él ordena y debe de ser obediente. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué hacía Saulo? Oraba, pero si estaba ciego. Pero si antes era un perseguidor y tiene que orar forzoso y tiene que orar ciego. No esperemos llegar hasta tanta para venir al Señor. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oiga bien, tenía poder, tenía autoridad de los sumos sacerdotes para prender, para matar, para destruir al que él quisiera. Ahí no importaba, con Saulo nadie se metía, pero con Cristo no hay excusa. Cuando Cristo llama, llama. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento he escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Yo quiero que le ponga atención a este texto último que leí. ¿Usted cree que Dios lo va a llamar porque no lo necesita? Dios lo va a llamar porque lo necesita. Él llama a la gente que necesita. Gloria a Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Usted está aquí porque es un instrumento útil. Y no importa cómo usted haya sido. Lo que cuenta es de aquí para allá. Borrón y cuenta nueva. Saulo vivió con el aguijón hasta su muerte. Escuche usted. Para Saulo, lo que hizo antes de convertirse, se murió y el Señor nunca le quitó el aguijón. Porque se acordaba de las mujeres que había matado. Se acordaba de los hombres que había matado. Se acordaba de la gente que había metido preso. Se acordaba de tanta barbaridad. Y él no podía vivir en paz. Y una vez le dijo al Señor, Señor, quítame esto, por favor, ya no puedo. Porque cuando usted se acuerde de lo que era antes, usted no va a tener argumentos para regresarse y volver al lodo donde usted estaba. Le dijo el Señor, basta, Saulo,
basta, no me vuelvas a pedir eso. Oiga bien, porque cuando usted se acuerde de cómo era antes, es que usted no valía nada. Imagínese acordarse, Pablo, de la gente que arrastraba, de la gente que mataba, de las mujeres que violaba y que seguía la iglesia de Cristo. Ese aguijón se lo llevó hasta la muerte. Basta, le dijo Jesús, no me vuelvas a pedir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Saulo verdaderamente tuvo un encuentro con Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Dónde vamos? Gloria a Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando usted viene a Cristo, va a padecer muchas cosas, pero defendiendo el nombre del que vive y permanece para siempre. Y no lo quejemos porque nosotros no sufrimos nada a lo que estos sufrieron. Le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que le venía al apóstol Pablo, fue tremendo. Gloria a Dios, vamos a seguir leyendo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ahí le dijo hermano Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que automáticamente recibió su vista y se bautizó. ¿Para qué? Es que el Señor lo ocupaba, pero ya. Saulo, te ocupo, porque así como eras de atrevido allá, vas a ser atrevido para predicar la palabra de Dios. Así como eras aventado allá, te necesito para que vayas y le prediques a aquella gente que está allá y que andaba hasta contigo, pero ahora yo necesito que le prediques la palabra. Y el verso 20 dice, y enseguida predicaba Cristo en la sinagoga de ellos. Se les iba a meter donde antes pasaba con ellos, iba a predicarles de Cristo. Y empezó la ruta de Pablo, empezó el sufrimiento del apóstol Pablo. Y diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora las cosas habían cambiado. Ahora las cosas cambian. Cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, ya no hay religión, sino hay poder de Dios. Ya usted no va a defender una religión. ¿Y sabe qué? Cuando alguien defiende una religión va a fracasar. Entonces, ¿a quién va a defender usted? El Evangelio. Porque si usted defiende el Evangelio, está defendiendo a Cristo. Cuando alguien defiende el Evangelio, está defendiendo a Jesucristo. Y este varón se convirtió y defendió el Evangelio de Cristo. Ahora Dios nos ha llamado porque somos instrumentos útiles.
Porque venimos a Cristo porque Él los necesita. Él quiere transformar nuestras vidas, así como lo hizo con Pablo, así también lo ha hecho con nosotros. La historia de Pablo, donde él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y en sus cartas habla de la autoridad de Dios, de defender el Evangelio de Dios. Verdaderamente una conversión que valió la pena, y que valió la pena porque otra vez la palabra resalta que de lo más débil, o que de lo más vil, y que de lo más abominable del mundo, de lo más perverso, Jesús llama y transforma y avergüenza a los sabios. Y este varón fue llamado verdaderamente para que hubiese una transformación en su vida, y a través de sus mensajes mucha gente se convirtió. Mucha gente cambió de vida, y mucha gente seguirá cambiando a través de este evangelio precioso. Mucha gente seguirá transformándose a través de este evangelio precioso. Porque era duro ver o escuchar, me imagino, en aquellos entonces, de cómo mataban a los creyentes por defender el evangelio. Pero hubieron personas que murieron defendiendo el evangelio de Cristo. Ya para terminar, vamos a ir siempre a Hechos, pero en el capítulo 7. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 7. Gloria a Dios. 7:58. Aquí el primer mártir de los discípulos de Cristo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí estaba él cuando mataron a Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque el cristiano no muere sino duerme. Saulo, este varón llamado Esteban, tuvo el privilegio de ver el cielo abierto. Tuvo el honor de ver el cielo abierto y a Jesús, el Hijo de Dios, esperándolo. ¡Qué precioso! Y a él no le importaba lo que le iba a caer. Y él sabía lo que le iba a caer. Pero él sabía que su muerte tal vez iban a ser minutos, tal vez iban a ser segundos, pero lo que lo esperaba era una eternidad. Y así murió defendiendo el evangelio de Cristo. Y ahí estaba Saulo. De allí para allá iba a empezar el proceso de Saulo. Así mueren los creyentes. Así mueren los que han creído en Cristo. El apóstol Pablo dijo: ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Ayúdeme. ¿Qué dijo? Ni la muerte, ni aflicciones, ni potestades, ni hambres, ni desnudeces. Es que es precioso cuando alguien ha aprendido a reconocer y ha entendido el evangelio de Cristo. Verdaderamente Saulo fue un verdadero ejemplo y lo seguirá siendo. Y se va a seguir hablando de él. Se va a seguir predicando de su conversión. Gloria a Jesús. Esta noche yo le voy a pedir que se ponga de pie. Gracias por su atención. Gracias por venir a este lugar. Espero que esta palabra, ¿verdad?, usted la amedite, la guarde en su corazón
y apretamos de estos hombres y no los quejemos, ¿verdad? Empezamos este camino, empezamos esta carrera, terminémosla. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para entregarle este tiempo especial al Señor y que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado.